Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 8 de abril del 2024. Como todos los lunes tendremos una cita aquí por la señal de On Radio, Fortune TV y por equa.com TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, también en la plataforma de la nueva de Telegram, o si no, nos pueden llamar al número de WhatsApp que es el más 593 99 722 2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el segmento histórico, cívico histórico, queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña histórica titulada Este día en la historia del Ecuador, 8 de abril. Dejo a su consideración y ya regresamos. Este día en la historia del Ecuador. 8 de abril, 1892. En Cuenca, la religiosa Amalia Auriguen, con su hermana Virginia Auriguen, Rosaura Toro, Josefa y Micaela Íñiguez, fundan la Congregación de las Madres Oblatas, contando para ello con el apoyo del padre Julio María Matovelle, que estableció la Orden de los Oblatos. El 9 de marzo de 1894, las autoridades religiosas dieron la correspondiente autorización para que funcione como una comunidad diocesana. 1897. En el combate de San Andrés, provincia de Chimborazo, los jóvenes conservadores rebeldes, liderados por Melchor Costales y Pacífico Chiriboga, derrotan a las tropas gubernamentales de Alfaro. 1905. Nace en Pelileo, Tungurahua, Darío Guevara Mayorga. Falleció en 1976. Educador, escritor y folclorista. En reconocimiento a su abnegada labor, recibió el doctorado honoris causa en filosofía de la Academia Internacional de Roma. Autor de Esquema didáctico del folclore ecuatoriano, Rayuela, La escuela, el Estado y la sociedad. 1960. Nace en Pacha, Zarumma, provincia del Oro, el héroe nacional Manuel de Jesús Martínez Ordóñez. Murió en Paquicha el 28 de enero de 1981, combatiendo en medio de un intenso bombardeo de los invasores. 1996. Muere en Quito Francisco San Pedro Vidafuerte, héroe de la guerra de 1941, descubridor del río Cenepa y geógrafo. Combatió junto al héroe nacional César Edmundo Chiriboga. Luego de estudiar cartografía en 1947 en Estados Unidos, regresó y mediante aerofotogrametría descubrió la cordillera del Cóndor y el río Cenepa, con lo cual se desvirtuó el nulo protocolo de Río de Janeiro, que habla del Divortium Aquarum entre los ríos Zamora y Santiago. Autor de las obras Del Amazonas en 1830 al Cóndor en 1981, El espacio territorial ecuatoriano, Atlas Histórico-Geográfico del Ecuador, Geografía Histórica Territorial del Ecuador a 1994, Héroe del 41 y descubridor del río Cenepa.
En los saluditos de la semana tenemos un gusto de felicitarles al Club América Sub-60, que en el campeonato que se llevó a cabo en el Ministerio de Deportes quedó campeón. Felicitaciones, el Club Pichincha quedó subcampeón. Muchachos, como se les dice, están en plena forma y es lo que les mantiene el espíritu joven. Y ya vendrán nuevos campeonatos que se avecinan en Colegio Anán, también acá en el Parque Inglés, que les mantendremos informando. Para el arquero del Club América, mi tocayo querido, Fabián Almeida Moreno, en el Club Pichincha, mi otro tocayo también muy querido, Fabián Valencia, a Nicolás Bonilla en la asamblea, al licenciado Ramirito Torres, Miguelito Sainz, en Otavalo, Jorge Mediavilla, también a mi tocayo Lisandro Aguilar, un fuerte abrazo, primos, y a mi tía Irene Jacome, por favor, acá en la Fundación Jonathan, doña Catalina Avilés, un fuerte abrazo, siempre en la lucha, en la constancia y ayudando a los más necesitados. Ya la estaremos visitando, doña Catalina. Iván Tello también en la asamblea, Marcelo Vaca. En los Estados Unidos, exactamente en Nueva York, Queens, un saludo fraternal de mucho cariño para Fanny Pantoja, Charlene, Susanita y Debbie, sus hijas queridas. Acá en el norte, Carlos Coronel, Gina Villasís, una empresaria muy querida, una colega periodista, Yasmina Eras, venezolana ella, y acá en el ISPADE a Cristian Vega. Un saludo muy cordial y gracias por el apoyo que siempre nos brindan a este programa. En esta semana les compartimos con mucho cariño a todos ustedes esta bella reflexión, gracias a la colaboración de Gabriela Tello, titulado ¿Cómo estas frases son tan reales como la realidad de la vida? Espero que les agrade y ya retornamos con un invitado muy especial.
SARIM es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Artistas y los Músicos del Ecuador, de los artistas del Ecuador, que nace bajo el amparo de la Ley de Propiedad Intelectual vigente hasta ahora. Eso se creó en 1998 y luego se crearon, es decir, esta ley de propiedad intelectual permite de que los artistas o los colectivos sociales puedan establecer sus sociedades de gestión colectiva para el recaudo de sus derechos que legítimamente les asiste. Esto está en concordancia con el acuerdo, es decir, con el convenio de Berna, con el acuerdo de Cartagena, es decir, con todos los instrumentos internacionales en que el Ecuador forma parte y es signatario de ello. Bien, en el segmento musical tengo el honor de tenerle en este programa a Luis Beltrán. Él es el presidente ejecutivo de SARIME, la Sociedad de Artistas y Músicos Ecuatorianos, que nos viene a dar a conocer el alcance, la labor que está llevando a cabo por el bienestar de todos los artistas dentro y fuera del país. Luisito, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarles acá y a toda la audiencia que está dentro y fuera del territorio nacional, a expresarles un fervoroso saludo. Aquí estoy. Gracias. Comencemos. La Sociedad de Artistas y Músicos del Ecuador, ¿cuándo nace? La idea, ¿cómo se constituye? Bien, SARIME nace al amparo de la creación de la Ley de Propiedad Intelectual que se hizo en 1998. En esta ley, que fue obligada a hacer esta ley, se dispuso de que se funden, que se creen sociedades de gestión colectiva. Es decir, en el Ecuador no había el reclamo o la recaudación o no se ejercía el derecho, que en todo el mundo se lo hace, de recaudar los derechos de propiedad intelectual sobre la comunicación pública de nuestros artistas. Entonces, cuando se crea eso, nace SARIME también. Nace con 39 socios artistas, hoy somos 600 regados en las 24 provincias del país, pero artistas que tienen producción musical, aquellos artistas que pueden explotar su música en las radioemisoras, en los canales de televisión, en los restaurantes, en los centros comerciales, en los sitios donde que se utiliza la música como un plus para sus clientes, llámese así un centro comercial. Cuando usted entra a un centro comercial, usted escucha música. Cuando usted entra a un consultorio, usted cualquiera que sea, usted escucha música. Exactamente, es un derecho, este es un derecho igual como pagamos el agua, la luz, el internet, el wifi, para comodidad de nuestros clientes. Entonces, es un derecho que sin ser enorme, que es apenas pequeño, pero ese es el derecho, es la única remuneración, es la única compensación económica que el artista tiene para seguir produciendo el trabajo de ellos, para seguir produciendo la música o cualquiera de las expresiones artísticas, se trate de teatro, se trate de danza o de cualquiera de las otras, escultura, pintura, etc. Entonces, se creó esto con esta finalidad. Y gracias a una administración que tiene la característica de ser muy transparente, solidaria y eficiente, estamos logrando llegar a nuestros artistas, llegar por lo menos con algo, porque lastimosamente en el Ecuador, aunque tengamos buenas leyes, porque sí tenemos buenas leyes, pero esto es letra muerta, porque no se cumple. Es decir, como está en manos del poder
del poder político o poder económico, los grandes usuarios de la música ecuatoriana no pagan los derechos. Esta es una lucha permanente de todos los días de los artistas para hacer entender a la comunidad ecuatoriana y sobre todo a los usuarios de la música que este es un derecho, el único que debe pagarse a los artistas. Basándose en todo lo que dice usted, ¿se acuerda que hubo la ley que incluso en las radios tienen que pagarse regalías por toda la música que se escucha en los restaurantes, en todos los centros comerciales y de todo? Y ahí entraban los artistas. ¿Qué pasó con eso? A ver. ¿Se canalizó o no? No, sí. En 1979 se promulgó la Ley de Defensa Profesional del Artista. En la Ley de Defensa Profesional del Artista se establece de que en todo espectáculo internacional deben también actuar artistas nacionales. Pero como esta ley, al igual que algunas otras, no es coercitiva, no es punitiva para los incumplidores, entonces no se llegó a efectuar. Es decir, había la ley, pero no había quien reclamar porque no se sancionaba a nadie, por un lado. Por otro lado, cuando se promulgó la ley de cultura, la ley de la cultura y la ley de comunicación, se estableció el llamado 1 por 1, es decir, toda la producción de los artistas extranjeros, sea en publicidad, sea en música, sea en cualquiera de las expresiones que requiere el espectáculo, tenía que también tomarse en consideración a los artistas nacionales. Es decir, no se olvidarán que hasta ese entonces toda publicidad de pasta dental, de zapatos, de vinchas, de peinillas, de todo, era solo con artistas internacionales. Sí. Entonces, la ley de comunicación obligó, por eso se le llamó la ley del 1 por 1, para que si es que un artista extranjero o si un productor o si un actor graba un spot publicitario de 1, 10, 20 minutos, lo que sea, graba uno, también tenía la obligación de grabar y también ese medio de comunicación tenía la obligación de pasar esa producción con artistas nacionales, cualquiera que sea la producción, pero en donde están los artistas internacionales también deberían estar los artistas nacionales. Desgraciadamente se echó abajo. ¿Por qué razón? Porque las sociedades de gestión colectiva no somos una entidad de control. Somos apenas la reunión, la organización social de los artistas. Pero el Estado, el gobierno, las leyes que se dictan son los llamados a proteger estas leyes. Y como no se llegó a fomentar esto, no se llegó a proteger esto, entonces se destruyó esto. Es decir, cuando la Supercom fue destruida, ¿quién les destruyeron? Los poderes económicos, es decir, mejor dicho, la dictadura de los medios poderosos, de los medios de comunicación que estaban en contra de ellos. Lo que pasa es que también la Supercom se pasó de poderes. Se pasó de la línea que estaba marcada para ser Supercom. Claro, tenía un buen papel, por supuesto, pero ya fue como dice usted, por políticos. Ya entró directamente al partido político que estaba en ese entonces a censurar todo lo que usted en contra del gobierno era censurado, era clausurado. Claro que también tomó parte, ¿no? Sí, pero es que hay una cosa. ¿Por qué los problemas de los políticos de derecha, de izquierda, del centro, de atrás y de adelante, de lo que sea, de cualquier bandería política, por qué la pelea de los partidos políticos en donde se dividen el poder, en donde se dividen las instituciones, en donde se dividen las canonjías que tienen? ¿Por qué tenemos que ser los trabajadores del arte y la cultura los que pagamos?
¿Por qué cuando se toma una decisión política de cualquier gobierno, de cualquier bandería política que exista, de cualquier color que exista, en contra del pueblo, somos el pueblo ecuatoriano los que tenemos que pagar? ¿Por qué no pagan? ¿Por qué no pagan los que deben pagar, por ejemplo, los impuestos? ¿Por qué tiene que cargarse al pueblo ecuatoriano, así a los que menos tenemos? Eso sucede, esa misma imagen, ese mismo principio de explotación tenemos los artistas ecuatorianos. Es decir, por la pelea, por la bronca que se tienen los políticos, que se pasen o no se pasen, eso es totalmente distinto a que nosotros, los artistas ecuatorianos, los trabajadores del arte y la cultura, que no tenemos un seguro social, que no tenemos vacaciones, que no tenemos ninguno de los beneficios que todo trabajador en general tiene en el Ecuador, no tenemos nada de eso. ¿Por qué tenemos que ser los menos favorecidos, los que más tengamos que afrontar esta situación? Porque de haber decidido eso es dejarnos a nosotros sin trabajo, porque la gente no nos contrata. ¿Por qué razón? Porque baja el poder adquisitivo del dinero, baja la economía en general, y las empresas que nos contratan o los usuarios que nos contratan a los artistas para trabajar dicen: no tengo plata, prefiero hacer mi espectáculo sin artistas, y hacen lo suyo y nosotros nos quedamos sin trabajo. Y encima de eso a nosotros nos cargan más impuestos o nos cargan más problemas que para podernos recuperar es muy difícil. Muy difícil. Le pasó en la época con las orquestas, DJs, le pasó a los artistas con internacionales, la ley, a nosotros los periodistas, con la Supercom. Online ya no querían ni que se acerquen a la puerta de los ministerios, etcétera, etcétera. Como dice usted, siempre hay las leyes para los más vivos. Porque el que trabaja está en la lucha constante, ahí le aplican la ley, ahí sí hay ley. Pero, Sarime, ¿en dónde en este momento es regido? ¿Por qué ministerio es? A ver, porque para que las personas que están atendiéndonos y que se conectarán luego también, y puedan tener una concepción clara del asunto de la formación jurídica de nuestras entidades. Yo había hablado hace un momento de la ley de defensa profesional del artista, que esa está regida, es decir, el sindicato, en otras palabras, de los artistas está regido por la ley de defensa profesional del artista, y el juez natural de ello es el Ministerio de Trabajo. Excelente. Ahora, en el caso de Sarime, que no es un gremio sindical, sino más bien es una sociedad gestionadora de derechos. Nuestra finalidad es recaudar los derechos de utilización pública de nuestra música, administrarlo y entregarlo al legítimo dueño, es decir, al titular del derecho, al artista que más ha sonado o que menos ha sonado, de acuerdo a la proporción en donde haya sonado eso. Ahora, el asunto es que cuando sucede eso, nosotros estamos regidos, se conocía antes como el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que eso viene regido por la Ley de Propiedad Intelectual en principio. Ahora se llama el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que coloquialmente se lo llama el Código Ingenios. Y nuestro juez natural es el SENADI, es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales. Entonces nosotros estamos auditados. Nosotros en Sarime tenemos 4 audiciones anuales para que cada artista reciba exactamente lo que le corresponde de manera muy legítima. Y quedan, por ejemplo, en esta sociedad, ingresan como socios carnetizados o como socios aportantes, o solo que les acogen por su arte y los artistas y los músicos. Ya. En Sarime no tiene que pagar un solo centavo para entrar. A ver, sí, se paga como $10 y 20 centavos. Es para poder
pagar a una empresa que hace el proceso de monitoreo. Es decir, eso se hace en monitoreo con todas las emisoras, con todos los canales abiertos, cerrados. Excelente trabajo ese. Sí, se hace para saber si está sonando, porque, bueno, todo artista puede venir a decir, no, si mi música se escucha día y noche, aquí, allá y más acá. No, pero esto tiene que demostrarse. Le pongo un ejemplo. El gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, paga a los medios de comunicación en tiempo de elecciones para que hagan su publicidad electoral. Nadie puede pasarse más o puede pasarse menos del aporte que hace el Estado para ellos. Ya. Entonces, el Estado, el gobierno, contrata a una de estas empresas, que no es nuestra, no es ni del Estado, es una empresa internacional totalmente ajena, autónoma, contrata para saber cuántas veces en Guayaquil, cuántas veces en Cuenca, cuántas veces en Ambato, a qué hora sonó por aquí, por allá y por acá. Exactamente ese mismo principio es el que rige en la música. Si yo tengo una fábrica de zapatos, ¿no?, y pongo publicidad en las radios, en Ambato, en Cuenca, en Loja, pongo, como dueño de la empresa, tengo que saber. No puedo estar sintonizando de uno en uno, pierdo mi tiempo. Contrato a esta empresa y una de las empresas, ¿no? Esta empresa me dice con exactitud cuántas veces sonó, dónde sonó, a qué horas sonó y cuánto duró mi publicidad. Ese principio que tenemos suena en la música también. Es decir, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos el ADN de la música, la huella digital de la música. Nosotros lo transformamos a cada canción, lo transformamos en una huella digital, tiene un código. Entonces, como esta empresa está conectada con todos los medios de comunicación del país, el momento que cualquiera de ellas, en cualquier lugar del país, suena una canción de fulano de tal, ¿no? Suena, ese rato la empresa, es decir, el sistema lo detecta y dice, esta canción pertenece a fulano de tal. Entonces, el momento en que nosotros tenemos que pagar las regalías, entonces nosotros abrimos ese archivo, que es a lo máximo que nosotros podemos hacer, solo abrir, pero de eso no se puede manipular. Entonces, abrimos y vemos que Pedrito ha tenido 20,000 veces la canción, ha sonado en todo el Ecuador, en todo el mes o 2 meses, lo que sea, lo que hayamos hecho. Pero Juanito se la ha escuchado solo 20 veces, por así decirlo. Entonces, cada uno recibe lo que legítimamente le corresponde. Hay artistas que cobran miles de dólares, ¿no? Y hay artistas que cobran apenas ni cientos de dólares, porque su música no suena. Esto es un negocio. Entonces, este es el desafío que tenemos los artistas, que tenemos la necesidad de promocionar nuestra música, de mejorar nuestra música, porque nótese de que ahora ya los músicos ecuatorianos ya no estamos compitiendo con los artistas ecuatorianos. El mundo globalizado nos obliga a que la competencia sea a nivel mundial. Entonces, estamos compitiendo con los artistas del mundo, porque nuestra música se escucha a través de esta sociedad de gestión que tenemos y estamos interconectados con la sociedad de gestión de México, con la sociedad de gestión de Chile, de Colombia, de Uruguay, de España, de todo el mundo. Estamos conectados, tiene que escucharse. Y cuando si se escucha la música del Ecuador en España recaudan esos derechos y nos envían a nosotros al Ecuador la recaudación. Y si es que aquí en el Ecuador, como si es, y es bastante, como aquí se escucha la música de los españoles, nosotros recaudamos ese derecho y les enviamos a España, a la sociedad de gestión, para que les entregue a cada socio. A propósito, este programa es hecho por y para los migrantes. La invitación también nos hicieron varias preguntas para que le hagamos a usted con las inquietudes que tiene. Sarime, en el extranjero, diga usted, en los Estados Unidos y en Europa, ¿cómo le ve? ¿Cómo actúa? ¿Tienen ya representantes? ¿Cómo es que les ayudan a
a los artistas, sea locales o van de gira o cómo se maneja? Ya. Estaba diciendo hace un medio minuto. Sarime tiene convenios de reciprocidad internacional con los distintos países. Es decir, Sarime es una sociedad de gestión colectiva de los artistas. En México hay una sociedad de gestión de los artistas mexicanos. Eso quería decir. En Brasil hay una sociedad, en Chile hay otra sociedad, en Bolivia, en Perú, en España, en todo eso. Hay sociedades de gestión regadas en el mundo entero. Entonces, Sarime, a través de nuestra matriz internacional, que es la FILAIE, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas, y que tiene un radio a nivel mundial, entonces nos interconectamos. Ellos son nuestros representantes. Allá, por decirles, se me ocurre este rato, por decirle en Colombia. En Colombia hay una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Asimpro. Asimpro nos da recaudando a los ecuatorianos, nos da recaudando los derechos, y nosotros les entregamos a los nuestros. Aquí en el Ecuador nosotros les damos recaudando a los colombianos y les enviamos el dinero y ellos les reparten a los artistas colombianos. Entonces, a través de estas sociedades de gestión colectiva y de estos convenios de reciprocidad internacional, estamos conectados entre todos. Sí, entonces eso es importante porque no podríamos, físicamente no podría, la sociedad de gestión nuestra, que es pequeña en realidad, porque el país también es pequeño, no podría ir a México a ver cómo está, no podría ir a Chile, no podría ir a Uruguay, no, en cada uno hay, es igual que nosotros representamos la música de los artistas uruguayos, peruanos, bolivianos, etcétera, etcétera. Entonces, los bolivianos o los o los peruanos, lo que sea, están representados por Sarime, los artistas. Y los ecuatorianos estamos representados igual en los diferentes países. Así se maneja. Finalmente, nos invitaron a la prensa. Esto también, esas gestiones, por ejemplo, del seguro de salud que firmó usted, ¿ese ya es gestión como presidente o como sociedad? Hace unos 2 minutos yo había dicho, lastimosamente los trabajadores del arte y la cultura, es decir, los artistas ecuatorianos, no tenemos seguro social, no tenemos un seguro de esto, no tenemos un seguro de aquello, no, estamos totalmente desprotegidos y estamos en indefensión. Entonces, la autogestión de nuestra propia organización social, que se llama Sarime, Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, ha hecho una gestión muy, muy loable, porque es lastimoso y esto es muy lastimero. Hay muchos artistas que con fama, con cierto grado de fama, mueren en la peor situación económica. Dígame. Y muchas ocasiones a los artistas, a sus compañeros, nos ha tocado hacer una colecta, nos ha tocado hacer una cuota para poder enterrarlo con algo de dignidad. Entonces, no teníamos eso. Nosotros actualmente tenemos una cantidad considerable de artistas que, por no ser afiliados al seguro social, que tampoco sirve, pero por no ser, tienen que ir a los hospitales públicos y les llaman a yo pido una cita médica porque me siento mal y me duele muchísimo el estómago. Me llaman después de 2 meses, y lo que me van a dar es ibuprofeno y algún calmante y nada más. Dice, bueno, yo lo viví. Sí. Yo lo viví expresamente, y le voy a contar, hace 2 meses estuve trabajando en Guayaquil, ¿no? Y me agarró un cólico, es decir, me dio una pancreatitis. Y por la necesidad esa de hacerme atender, que no pude regresar a Quito a hacerme atender, fui al hospital del seguro, ahí en Los Ceibos. Cuando fui mal, el médico me dijo, usted necesita operarse de urgencia, necesita de la vesícula porque tiene una pancreatitis, tiene un grave problema. Pero lastimosamente, en el Seguro Social de Los Ceibos, lastimosamente no le podemos recibir porque no hay cama,
no hay quirófano, no hay médicos dispuestos este rato. Entonces dice, le vamos a poner una inyección, me pusieron un calmante, vuélvase mañana, ojalá haya espacio. Eso me obligó a ir a una clínica, por si no me moría. Claro. Y apenas ingresé a la clínica, me trataron, me operaron, claro que me costó mucho dinero. Pero el asunto es, sobre esa experiencia que nació en mí, la necesidad de conseguir un servicio médico para nuestros compañeros que tenemos. Nosotros hemos tenido servicio médico, pero es muy incipiente, como para dinero, como para poder contrarrestar los precios que ponen. Hemos tenido unas ayudas pequeñas para que pueda pagar las consultas y eso, pero ahora es diferente, porque ahora conseguimos de tener hoy un seguro de salud sin límite de edad, Entonces, una persona se enferma, primero tenemos la medicina ambulatoria, luego tenemos la medicina hospitalaria. Si es que necesita hospitalizarse, inmediatamente el médico le deriva a una clínica, a un hospital particular, y usted ingresa. Y Sarime, a través de este medio del seguro, lo cubre hasta por $5,000, hasta por $5,000 por cada enfermedad. Le explico. Si es que un artista se cae y se rompe el brazo y tiene que hospitalizarse, ya, el seguro le paga hasta $5,000 para que se arregle. Y pasado mañana se rompe el pie, el seguro médico le paga hasta $5,000 por el pie. Y si le falla el corazón, usted va donde el cardiólogo y se interna. El seguro médico paga hasta $5,000 por los exámenes, la operación o lo que sea. El resto ya corre de cuenta de cada uno, pero nosotros creemos que con esta cobertura de hasta $5,000 ayudamos mucho a nuestros artistas. Igual en el asunto de vida, porque cuando morimos los artistas, ¿no? Cuando muere un artista es muy doloroso. Entonces, ahora el seguro le da hasta $3,500. Esa ayuda es muy importante. Mi estimado Luis, el tiempo vuela, como usted no tiene idea, que no quisiera estar conversando, pero las puertas de este programa siempre estarán abiertas para usted, para que nos dé a conocer, porque en el extranjero son las preguntas. Le quedo muy agradecido su colaboración y estar presente acá en el programa, y espero que no sea la última vez. Bueno, nos encanta ser entrevistados. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos frente a un micrófono o cuando estamos frente a una pantalla, nos posibilitan el espacio necesario para que la gente conozca, la gente se entere. Hay muchas veces que la gente dice, ¿cómo será esto? No entiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de aclarar esta posición nuestra, la posición de los artistas ecuatorianos, es cuando por lo menos se entiende de cuál es nuestro trabajo. Eso, y le felicito. Un cambio, todos los artistas le felicitaban a usted, y usted es muy querido, entonces creo que está llevando a cabo como Dios manda, ¿no? Recto, de la mejor manera, y estamos siempre a la orden, don Luis. Muchísimas gracias. No quisiera despedirme sin agradecer a mi equipo de trabajo. Tenemos una directora general de primer orden, tenemos un equipo administrativo de primer orden, apenas somos seis empleados, somos 6 personas, y entre los 6 sin horario, sin horas extras, sin nada de eso, nos hemos puesto la camiseta de tal forma que Sarime está considerada, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, está considerada como una de las sociedades de gestión colectiva pequeña, pero modelo de transparencia, modelo en eficiencia y modelo en solidaridad. Muy amable, gracias. Y continuando con el programa, don Luis, usted siempre bienvenido a ese humilde programa. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. En el segmento institucional
Ya tenemos la presencia del doctor Juan Francisco Guerrero, que inmediatamente ya vamos a conversar con él, luego de esta pausa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una contradicción entre el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que dice la Constitución. ¿Por qué hay una contradicción? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que cuando hay una ausencia de el presidente o del vicepresidente, ¿no es cierto?, hay que proceder a reelegir a la vacante. Es decir, en este caso habría que volver a elegir solamente al presidente de la Asamblea Nacional. Por su parte, en cambio, la Constitución te dice que cuando hay una ausencia definitiva o temporal de una de las autoridades, lo que ocurre es que la función debe ser asumida por su subrogante. En este caso, al haber una ausencia definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, debería ser Buenas tardes, perdóname Fabián, pero
No le escuché. No, Poquito. Fabián. Ya, perfecto. Le escucho fuerte y claro, mi doctor. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes con usted. ¿Cómo ha pasado, mi doctor? Mire, aquí con unos, el único que usted nos puede sacar y nos puede ayudar para entender a toda la comunidad que reside en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, del problema que que está pasando acá en el Ecuador con el problema de la embajada mexicana. No sé si usted podría ayudarnos, por favor. Con todo gusto, Fabián. En primer lugar, le agradezco por esta invitación. Para mí es un verdadero honor el estar en su conocido programa Viene con Ciencia. Pasando a la inquietud que usted tiene, creo que es importante dar un poco de contexto. No debemos olvidar que el ex vicepresidente de la República fue condenado a una pena privativa de la libertad a propósito de un supuesto delito de cohecho. Él estaba cumpliendo la pena y durante el cumplimiento de la pena, a través de un habeas corpus, obtuvo una prelibertad. ¿Qué es esto? Pues esencialmente salió del centro de rehabilitación en que estaba cumpliendo la pena y se le estableció ciertas condiciones que él debía cumplir por el tiempo que le restaba para cumplir esa pena, que si no me equivoco originalmente era de 6 años. Cuando estaba en esta situación de prelibertad, otros procesos que se habían iniciado en su contra, por ejemplo, el proceso por el tema de la reconstrucción de Manabí, avanzó. Y ese proceso avanzó de tal manera que se le impuso una nueva pena privativa de la libertad que hubiese provocado que él tenga que regresar a un centro de rehabilitación a cumplir esta nueva condena. Es en ese contexto en el cual él, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, decide acudir a la Embajada del Ecuador en México, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, ingresa a la embajada y inicia un proceso para solicitar asilo político. Es importante que nuestros radioescuchas, nuestros televidentes conozcan que en principio parecía claro que ese pedido de asilo político no iba a proceder. ¿Por qué? Porque la Convención de Caracas, que es esencialmente la que regula este tema de asilo político, establece de forma clara que no corresponde brindar asilo político a una persona que ha sido condenada por delitos comunes, como son en este caso los delitos contra la administración pública, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Sin embargo, a pesar de que en principio creíamos que no iba a proceder el asilo político, también en virtud de lo que establece la Convención de Viena, mi estimado Fabián, era claro que el territorio de la embajada era un territorio que no podía de una u otra forma ser agredido o al cual el Estado ecuatoriano no podía ejercer sus potestades ordinarias. Y es por eso que él permaneció varios meses en la embajada. El Ecuador, por su parte, en un momento oportuno, solicitó al embajador del Ecuador en México, perdón, de México en Ecuador, le solicitó que se le permita aprenderle al señor Jorge Glass. Y creo que es importante tener claro que esta aprehensión no era a propósito de una prisión preventiva, sino era a propósito de una sentencia que estaba ahí ejecutoriada y una pena que él debía cumplir. Sin embargo, el embajador en su momento, el gobierno mexicano, rechazó, no aceptó el pedido que había realizado el gobierno ecuatoriano. Por otra parte, días pasados, más allá de unas desafortunadas declaraciones que hace el presidente mexicano a propósito de las últimas elecciones en el Ecuador y el asesinato de Fernando Villavicencio, en el cual hace una serie de insinuaciones que podríamos decir al menos que estaban fuera de lugar, el gobierno mexicano decide concederle el asilo al ex vicepresidente de la República. Es decir, a pesar de que la normativa internacional no lo permitía, decide concederle el asilo al vicepresidente.
Y no solo eso, sino que le pide al gobierno ecuatoriano un salvoconducto, es decir, un permiso para trasladarlo de la embajada hasta el aeropuerto para poderlo llevar a territorio mexicano. El gobierno ecuatoriano inmediatamente contesta a este pedido de la embajada mexicana y niega la solicitud. Pocas horas después, en realidad, el gobierno ecuatoriano decide ingresar a la embajada de México en Ecuador, que queda aquí en la ciudad de Quito, y aprenderle al señor Jorge Glass y enviarlo, en este caso, a un centro de rehabilitación para que cumpla la pena privativa de la libertad que le correspondía de acuerdo con los tribunales ecuatorianos. Entonces, claro, en este caso, Fabián, y perdóneme haber extendido, estamos ante dos situaciones objetivas. El asilo político no procedía, eso es claro, internacionalmente es incuestionable, y por otro lado, efectivamente, el gobierno ecuatoriano no podía haber ingresado en la forma en que lo hizo a la Embajada de México en el Ecuador, porque igualmente implicaba, desde el punto de vista internacional, una violación de normativa expresa como es la Convención de Viena. Y doctor, entra aquí la Constitución, porque en todos los partidos, desde que mañana ya se reinicia en la Asamblea, también van a tomar ya como su protagonismo en ya llamar a juicios, a convocatorias, al presidente, etcétera, etcétera. Constitucionalmente, ¿cómo nos encontramos, doctor? A ver, creo que hay que tener claro que para demandarle, o más bien dicho, enjuiciarle políticamente al presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, no se lo puede hacer en cualquier caso. Únicamente hay 3 casos en los que corresponde demandarle o enjuiciarle políticamente al presidente de la República. Cuando éste ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de personas, homicidio por razones políticas. Desde mi opinión no es ese el caso. El segundo, cuando ha cometido delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tampoco parece ser este caso. Y tercero, cuando ha cometido delitos contra la seguridad del Estado, ¿cierto? Por ejemplo, el negociar con un Estado con el cual estamos en guerra, entregarle información militar o cosas por el estilo. En mi opinión, en el presente caso, lo que ha realizado por el gobierno ecuatoriano y por el presidente de la República de forma particular, no se enmarca dentro de ninguno de estos presupuestos por los que no procedería un enjuiciamiento político. Lo que sí puede hacer la Asamblea Nacional, y seguramente lo hará, será pedir explicaciones, seguramente a la Policía Nacional, también al Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de por qué decidieron llevar a cabo este operativo con las potenciales consecuencias que el mismo podría acarrear. Como le digo, Fabián, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, las posiciones son claras. El asilo no procedía, creo que no hay duda. Tampoco procedía la incursión a la embajada mexicana. Sin embargo, seguramente desde el punto de vista político, las lecturas son mucho más complejas y tienen muchísimas más aristas. Y ahora, por ejemplo, nosotros, los hermanos, que usted sabe que le decía que este programa, como es hecho por y para los migrantes, el Callejón de la Muerte, de ley tenemos que pasar por México. Eso nos perjudica totalmente, ¿verdad, doctor? A ver, nos pone en una situación complicada y sobre todo a las personas que por diferentes razones, pero generalmente en la mayoría de los casos forzadas por las circunstancias, deciden salir y emigrar. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente sabemos que uno de los destinos más comunes de la migración ecuatoriana es Estados Unidos, es Norteamérica, y necesariamente implica atravesar precisamente a la República Mexicana, que es quien limita o quien colinda por el sur de Estados Unidos. Indudablemente el rompimiento de las relaciones diplomáticas puede generar dificultades,
pues lamentablemente sabemos que existe todo un mercado negro, el tema del coyoterismo y muchos abusos y muchos excesos respecto de las personas que quieren migrar. Y la cooperación bilateral entre los dos estados es fundamental para de una u otra forma tratar de aplacar y tratar de asistir a aquellas personas que lamentablemente se ven en estas complejas circunstancias cuando tienen que migrar. Obviamente el que no haya esta conversación, el que no haya este tratamiento bilateral entre ambos estados puede enfrentarnos a situaciones complejas, tal vez ciudadanos ecuatorianos que se encuentran de manera irregular tratando de cruzar la frontera mexicana, que debido a este cese de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México podrían ver aún más complicadas sus opciones de eventualmente regresar al país o recibir cualquier tipo de asistencia. Ahora, de todas maneras, habrá que ver cómo México implementa las medidas que ha anunciado, es decir, ya México ha dicho que nos va a llevar a la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya, en Países Bajos, en el cual precisamente es la Corte que resuelve los conflictos entre los estados, ha dicho que ha suspendido sus relaciones diplomáticas y ha llamado a todo el cuerpo diplomático que estaba en la misión aquí en Ecuador hacia México. Vamos a ver qué reacciones tiene desde el punto de vista comerciales y esperemos que desde el punto de vista del derecho humanitario y todos estos temas relacionados con la movilidad humana, tanto el gobierno mexicano como el gobierno ecuatoriano entienden y privilegien los intereses de las personas que ya están en una situación de vulnerabilidad por haber tenido que decidir emigrar y no profundicen sus complicaciones y no profundicen las carencias que tienen las personas que enfrentan esa situación compleja. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con lo que ayer se estaban los gremios de la Cámara de Comercio, exportadores, en fin, que tienen convenios? ¿Esto prácticamente afecta o México por ese lado, Ecuador y México continúan? ¿Hay manera de decir si el gobierno tiene problema con otro gobierno? ¿Se para todo, doctor? A ver, en principio parece que hasta ahora la línea del gobierno, es decir, si bien se han suspendido las relaciones diplomáticas Estado-Estado, yo no he escuchado ni he tenido conocimiento de un anuncio en cuanto a la suspensión o afectación de relaciones comerciales. Es decir, el comercio internacional entre ambos estados parecería que al menos en este primer momento no se va a ver afectado. Sin embargo, no podemos asegurar que eso va a continuar así. Habrá que ver a dónde sigue escalando el nivel de conflictividad entre los dos estados y ojalá eso no vea afectadas nuestras relaciones comerciales. México no deja de ser un socio comercial importante en materia de comercio exterior para el Ecuador. E insisto, si bien hasta ahora yo no he escuchado anuncios de ninguno de los dos gobiernos, y sobre todo del gobierno mexicano, de otra forma de establecer restricciones al comercio con Ecuador, esa es una medida que potencialmente la puede adoptar un Estado. Cuando un Estado potencialmente tiene problemas de carácter diplomático, si así lo considera adecuado, una de las formas, entre comillas, de sancionar al Estado con el cual tiene la confrontación es establecer restricciones de índole comercial, de una u otra limitando o obstaculizando el comercio entre ambos países. Insisto, parece que no es esa la vía inicial, al menos que México ha optado, más bien parece que México quiere optar por una vía jurídica ante la Corte Internacional de Justicia. Ojalá eso se mantenga así, a fin de que las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países no se vean afectadas. Doctor, mire, esto le agradezco mucho por el apoyo en este sentido, como usted, su profesión es de que tenía algo que ver políticamente este problema de esto, pero nosotros básicamente la invitación y lo que estábamos para conversar es acerca de la constitución de la minería legal e ilegal. Y le digo por esto, el día viernes expusieron unas personas que en la
parte de Sucumbíos, Palo Quemado, me parece Palo Quemado, que habían ganado por intermedio del juez una demanda a OSP por los derrames de petróleo, de las minas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decían que no, las autoridades no hacen caso. ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, de proceder el gobierno con las minerías ilegales, porque las legales les da permiso? Pero en estos casos que haya derrames y de todo, el gobierno, ¿cómo ingresa? Esa partecita nos podría ayudar, por favor, doctor. Claro, a ver, con todo gusto. Creo que es indispensable diferenciar entre las actividades legales, reguladas, formales, licenciadas, y las actividades irregulares, antijurídicas, que no tienen ningún tipo de permiso ni licencia. Cuando la actividad está regulada, cuando estamos hablando de cualquier tipo de industria extractiva regular, esa industria, previo a operar, tiene que obtener y generar una serie de permisos y autorizaciones ambientales. Para obtener esos permisos de autorizaciones ambientales es indispensable que cuente con un estudio de impacto ambiental, que es esencialmente un levantamiento de los riesgos que puede generar el proyecto, y con un plan de manejo ambiental, que son las medidas de mitigación que se deben adoptar para evitar que esos riesgos no se produzcan o que en caso de producirse tengan la menor afectación necesaria. En el caso de la industria legal, cuando se produce un evento ambiental, tal cual como usted señala, por ejemplo, un derrame hacia una fuente de agua o eventualmente un evento ambiental que contamina un río, que contamina una laguna, pues efectivamente el Ministerio del Ambiente tiene la obligación de activar los planes de contingencia y tiene que exigir a las empresas que procedan a la remediación del medio ambiente. ¿Qué implica la remediación del medio ambiente? Esencialmente tareas de limpieza y de restauración que permiten que los índices y niveles de contaminación se restauren a los niveles permitidos y tolerables de acuerdo con la normativa. Es importante que usted conozca que en caso de que no se cumplan con esas tareas de remediación, inclusive estaríamos hablando de responsabilidad penal. Es decir, aun cuando se trate de minería o de extracción hidrocarburífera legal, si se produce un evento ambiental y este evento ambiental no es reparado, no es remediado en los términos a los que está obligada la empresa, inclusive puede cometer una infracción de carácter penal. Por el contrario, si estamos hablando, en cambio, de industrias ilegales que no han tenido permisos, que no han sido licenciados, que no tienen de una u otra forma ningún tipo de regularidad, la actividad per se, el ejercicio per se de esa actividad es ilícita, es ilegal y puede generar diferentes tipos de responsabilidades. En ese caso, lo que el gobierno debe hacer es tomar todas las medidas que estén a su alcance para impedir que esa actividad continúe. Y si esa actividad ha provocado algún tipo de impacto ambiental, ese impacto ambiental debe ser remediado y también existe una responsabilidad de naturaleza penal. Lamentablemente, en la realidad ecuatoriana, muchas veces y en algunos casos la permisibilidad gubernamental convive la minería ilegal casi de manera ordinaria. Y es por eso que escuchamos tantas noticias, tantas circunstancias lamentables en que ha habido contaminación de ríos, en que ha habido destrucción de determinados ecosistemas naturales o que ha habido también afectaciones a la sociedad, porque indudablemente la minería ilegal, la industria hidrocarburífera ilegal, al no estar regulada, no representa ningún tipo de beneficio ni para el Estado, ni para el medio ambiente, ni para el fisco, sino simplemente tenemos una explotación de la cual el Estado y en última instancia los ecuatorianos no recibimos ningún tipo de beneficio. ¿Qué debería hacer entonces el Estado? Contestando de forma concreta su pregunta, es hacer los controles adecuados, impedir que la minería legal o que la actividad extractiva ilegal se desarrolle y exigirlo a través del Ministerio del Ambiente la remediación adecuada a efectos de que la naturaleza sufra el menor impacto posible. Perdón, Fabián, le dejé de escuchar nuevamente, discúlpeme. Ya,
Ahí Lo sí, mismo pasó, por ejemplo, estas personas que vienen del oriente, hay otras personas acá en el Chocó andino también que por lo básico, bueno, la destrucción de los ríos, pero continúan y ni autoridades, ni voto, ni por más consulta que hicieron, no han remediado nada, no ha pasado nada, ya. En la Constitución, específicamente, ¿qué papel toca la Defensoría del Pueblo? Porque no sé si la instancia que haga cumplir al gobierno, a los gobiernos locales, a las empresas, no sé, nos podría ayudar en ese sentido en la Constitución lo de la Defensoría del Pueblo. claro, con el mayor gusto. A ver, la Defensoría del Pueblo es un órgano que pertenece a la función de transparencia y control social. La Defensoría del Pueblo tiene como principal propósito el velar por los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas. Y efectivamente la Defensoría del Pueblo, cuando evidencia o detecta que hay una violación de derechos fundamentales, tiene la posibilidad de iniciar un proceso, de iniciar una acción para que esa vulneración de los derechos constitucionales sea remediada, sea solventada, ¿sí? La Defensoría del Pueblo, si tiene conocimiento de que hay actividades que vulneran los derechos fundamentales de las personas, obviamente actividades ilícitas, debería promover las acciones constitucionales que sean de rigor para evitar que esas acciones continúen. Inclusive también podría eventualmente poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que inicie los procesos de investigación previa tendientes a sancionar a quienes realizan esa actividad. Ahora, desde el punto de vista ambiental, Fabián, cuando la actividad es reglada, cuando la actividad es legal, a quien le corresponde el monitoreo de las actividades ambientales es esencialmente al Ministerio del Ambiente, no es ahí a la Defensoría del Pueblo. Recordemos que el Ministerio del Ambiente en la actividad reglada hace auditorías permanentes, exige una serie de verificaciones y de controles permanentes para evitar que haya un impacto ambiental no tolerable. Lamentablemente, insisto, el problema es qué ocurre cuando tú tienes una actividad que no ha obtenido ningún tipo de permiso, ningún tipo de autorización. En ese caso, el problema que tenemos es que indudablemente no hay ningún parámetro de control, indudablemente no hay ninguna medida de control y lo que tenemos es un desorden absoluto. Ahí en esos casos el Ministerio del Ambiente puede también intervenir, pero indudablemente ahí el rol del Ministerio del Ambiente puede complementarse, dependiendo de las circunstancias, con las actuaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía. Pero de forma concreta, para contestar su pregunta, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de velar por los derechos fundamentales de todas las personas e iniciar las acciones que considere necesarias para que esos derechos fundamentales se cumplan. Entonces, prácticamente ya le tendremos por aquí un funcionario o al director de la Defensoría del Pueblo, porque también le solicitan en los consulados en el extranjero. Mi doctor Juan Francisco Guerrero, le quedamos muy agradecidos su apoyo, su aporte, como siempre, conocedor y constitucionalista como es usted, y pedirle que no sea la primera ni última, que siempre nos esté apoyando, asesorando, para que los compatriotas en el extranjero vean directamente lo que está pasando en el Ecuador y cuando les suceda algo en el extranjero. Le quedamos muy agradecidos, doctor. Será un gusto atender sus invitaciones. Con el mayor gusto, un saludo a toda su distinguida audiencia y teleaudiencia. Que tenga una buena tarde, Fabián. Hasta luego. Muy amable, doctor. Gracias. Y nosotros continuamos en el segmento institucional. En esta vez sí, ya está con nosotros el ingeniero Wilson Hinojosa. Él es el director ejecutivo nacional electoral.
estación y ya le tenemos directamente. Junto a delegados de las oficinas consulares y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, el Consejo Nacional Electoral socializó el voto en el exterior este jueves 4 de abril. Quiero destacar que el trabajo que se ha realizado en coordinación con la Cancillería para que la logística esté a tiempo, para la contratación de los recintos electorales, para la conformación de las juntas receptoras del voto en el exterior, se hagan tal cual lo determinan los debidos reglamentos. Para este proceso, se cuenta con un padrón en el exterior de 429.165 electores. Las autoridades electorales enfatizaron que la votación presencial será la única modalidad de sufragio fuera del territorio nacional. Tenemos ya 95 kits técnicos enviados el 22 de marzo, listos para el simulacro del próximo domingo, es decir, también en las circunscripciones del exterior para poner a prueba nuestro sistema. Los ecuatorianos que viven en el exterior deberán acudir a las urnas el domingo 21 de abril de 9 horas a 19 horas, de acuerdo al uso horario de cada zona electoral. Garantizamos el derecho al voto y la participación democrática de nuestros compatriotas que habitan en el exterior. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Nosotros el ingeniero Wilson Hinojosa, él es el director del voto en el extranjero, para que nos ayude cómo está llevando a cabo en todas las consulados, en este caso del exterior. Ingeniero Wilson, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Fabián? Buenas tardes. Una pequeña consideración nada más. Soy el coordinador nacional técnico de procesos electorales y efectivamente a nuestro cargo está la dirección de voto en el exterior también. Bueno, avanzamos ya, el calendario electoral está cumpliendo conforme lo planificamos, conforme fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, pues ya prácticamente nosotros cerramos el registro electoral, ya a designar, a seleccionar a los miembros de las juntas receptoras del voto, en este caso del exterior y a nivel nacional también. Y ya avanzamos con nuestras actividades, inclusive el tema del despacho del material electoral, los kits técnicos, es decir, todo el tema de la plataforma tecnológica, computadoras y escáneres, han sido ya remitidos a los diferentes consulados, e inclusive el material electoral, lo que son las urnas, los biombos del paquete electoral, ya se remitió también a los consulados, y de hecho ya la gran mayoría de este material está llegando ya a todas nuestras jurisdicciones en el extranjero. Así avanzamos, Fabián. ¿Cómo es el proceso de escoger al personal allá en, específicamente, digamos, un ejemplo, en Queens, New York? ¿Cómo convocan? ¿El CNE o el consulado allá?
Bueno, si se refiere a los miembros de las juntas receptoras del voto, nosotros nos manejamos con una base de datos de voluntarios que nos remite la Cancillería. Ojo, todos estos voluntarios son personas que están empadronadas, que están en el registro electoral y se han inscrito como voluntarios el momento que fueron a hacer algún trámite en el consulado, el momento que hicieron un cambio de domicilio también. La misma plataforma le da la opción de usted inscribirse como voluntario para participar como miembro de la Junta Receptora del Voto. Es importante informar que en el exterior, pues la votación es de carácter facultativa y es por eso que nosotros, a diferencia del nacional, pues en el exterior acudimos a este voluntariado. De esas personas, pues se ha seleccionado a los 3,000 miembros de junta receptora que necesitamos en las 3 circunscripciones del exterior. Se los ha seleccionado y de hecho ya se los está inclusive capacitando. O sea, prácticamente ya con la base, lo único que hace consulado es convocarles y llevar a cabo las elecciones presenciales en este caso. Así es, se los convoca inclusive dentro de las mismas plataformas, y esto para toda la ciudadanía, tanto en el país como en el exterior. Si ya usted consulta por medio de su número de cédula, en cierto lugar de votación, que lo puede consultar muy fácilmente en nuestra página web, en nuestro aplicativo CNE App, ahí inmediatamente, si ha sido seleccionado como miembro de Junta Receptora del Voto, le va a salir un mensaje, ahí en color rojo le va a salir, le dice: usted ha sido designado para cumplir como miembro de Junta Receptora del Voto en tal jurisdicción. Entonces ya los ciudadanos de esa manera pueden ya identificar que han sido seleccionados y también se les envía la notificación vía correo electrónico. Es facultativo el voto en el extranjero. Tal vez el porcentaje de las últimas elecciones ven que aumentará o cómo está ese tema, ingeniero. Bueno, es difícil prever eso porque efectivamente usted lo ha dicho, el voto es facultativo, pero en todo caso ya dependerá del interés que tengan nuestros ciudadanos, ¿no es cierto?, en el exterior de pronunciarse respecto de las preguntas, de las 11 preguntas, por lo que también es importantísimo que ingresen a la página web del Consejo Nacional Electoral e insisto, a nuestro aplicativo CNE App. Lo pueden descargar, lo pueden tener en sus teléfonos móviles. Ahí van a encontrar toda la información de las preguntas, de los anexos, el lugar donde le corresponde sufragar, videos sobre las funciones que tienen que cumplir los DMJ-TVs. Entonces, realmente lo importante, creo yo, que es este momento que la ciudadanía se informe, que tenga acceso a leer todas las preguntas e inclusive sus anexos, pues para que el día de las elecciones pues llegue y haga un voto informado y llegue sin ningún inconveniente, ¿no? O sea, ya conozca dónde le toca sufragar y pueda planificar pues la jornada tomando en cuenta, y es muy importante que lo sepan en el exterior, la jornada de votación será totalmente de carácter presencial. Pero yo le digo esto porque de parte de los consulados no hay información. Entonces, llaman entre todas las asociaciones, los círculos, todo lo que sea clubes ecuatorianos en el extranjero, tratan de consensuar o hablar acerca del tema, pero porque no hay información. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya comiencen esta semana, como ya arrancaron, ya está todo el material incluso allá, ¿cómo piden al consulado que haga con sus móviles que se llaman allá una información, digamos, en comunidades grandes o no? Bueno, entiendo que cada consulado tiene una planificación para hacer la difusión. Están utilizando los mecanismos que lógicamente tengan a la mano, pero como le digo, Fabián, o sea, es súper importante, pues, y si hay gente que está organizada, si hay asociaciones, la información está ahí, ¿no? La información es
tan fácil de obtenerla el día de hoy. O sea, simplemente ingresando a la página web, usted va a tener la información de absolutamente todas las preguntas, de absolutamente todos los anexos, va a obtener la información de dónde le corresponde sufragar, va a obtener la información de si ha sido seleccionado como miembro de junta, va a obtener la información, o sea, de lo que debe hacer si fue seleccionado como miembro de junta. O sea, realmente yo sí ahí haría un llamado, pues, a estas personas, que hay asociaciones y hay gente que, digamos, aglutina a algunos ecuatorianos y tienen voz ahí, pues, que accedan a estos mecanismos tecnológicos y obtengan la información y puedan, pues, de alguna manera ayudarnos también a difundir lo que son básicamente las preguntas, la forma de votación, que como ya hemos dicho es de manera presencial e inclusive el lugar de votación, pues solamente con el número de cédula ya les saldrá el recinto, la dirección, la junta donde les corresponde sufragar. Creo que es importante también hacer ese esfuerzo de parte de la ciudadanía, aun cuando se está haciendo los esfuerzos comunicacionales, tanto a nivel nacional como en el exterior, pero también los ciudadanos tienen, pues, la facilidad hoy en día, esto no había antes, pero tienen la facilidad de simplemente ingresar a la página web y acceder a todo tipo de información con respecto a la elección que tendremos el 21 de abril. ¿Tienen ya definidos o inscritos o cantidades de veedores que están en el extranjero, o los que están por el sí, los que están por el no? ¿Hay alguna cantidad, hay algunos inscritos exactamente, o eso está hasta el último? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, sí, se han inscrito ya varias organizaciones sociales y políticas para participar, tanto como para el sí como por el no. Aquí están. Se han inscrito ya organizaciones políticas, se han inscrito 7 para participar ya dentro de lo que será la campaña, y organizaciones sociales 3, ¿sí? Todos se han inscrito, ya sea en algunas preguntas por el sí, en otras preguntas por el no, pero efectivamente sí tenemos esa participación. Y por otro lado, también tenemos ya en el caso de observadores nacionales, ya tenemos inscritos 640, y observadores electorales a nivel internacional están inscritos 36 hasta el momento. Entonces, bueno, como les digo, hay organizaciones sociales y políticas que ya se han inscrito para poder participar y poder hacer incluso campaña por alguna de las opciones que se presentan en el referéndum y consulta. Por ejemplo, en Europa, cerca de la ciudad principal, digamos, tenemos Madrid, tenemos Murcia, Bilbao. En esas ciudades solo ahí se llevan a cabo, o por ejemplo donde haya un poquito más de comunidad, Barcelona, o digamos en Suecia, que también hay comunidades grandes, en Italia, en Milán. ¿Cómo prevén eso? ¿Coordinan con el consulado? Claro, son son 65 consulados en los que estamos, digamos, presentes para la elección en 40 países alrededor del mundo. Ya todas las oficinas consulares están activas, y las zonas electorales también que corresponden a esa oficina consular están activas. O sea, ahorita es importantísimo, no es que nosotros vamos a armar un recinto electoral en cualquiera de estas ciudades, todo ya está planificado. Por eso es importante ya que de los 420,000 personas que tenemos inscritas para sufragar en el exterior, consulten su lugar de votación e inmediatamente pues tendrán la información del recinto donde les corresponde sufragar. Esa es la manera como se procede, tanto a nivel nacional como en el exterior. Finalmente, ¿cómo van a llevar a cabo con el problema coyuntural que tenemos con México? Estamos a una semana de las elecciones. ¿Cómo sería la consulta? ¿Cómo están llevando a cabo? Bien, bueno, antes de responder eso, y un poquito estaba yo aquí viendo justamente la distribución de los electores en Europa, como usted había consultado en España, por ejemplo. Entonces,
En España tenemos, aquí está, tenemos como 184,000 electores, los cuales sufragarán en estos consulados. Tenemos en Palma de Mallorca, en Barcelona, en Madrid, Valencia también, Murcia, Málaga. Ahí es donde están distribuidos nuestros ecuatorianos. Esta es la información que nosotros tenemos ya de la organización territorial que manejamos para esta elección. Y en el caso, pues ya particular de México, bueno, nosotros continuamos trabajando conforme lo tenemos planificado, pero por supuesto estamos en coordinación con la Cancillería y estaremos a la espera que nuestras autoridades pues tomen ya ciertas definiciones en función de la información que Cancillería haga llegar al Consejo Nacional Electoral. Desde este momento, ninguna novedad. En el Consulado de México y de Monterrey se llevarán a cabo la consulta, ¿verdad? Bueno, como tal, sabemos que hay una situación. Hola. Creo que sí, continúe, ingeniero. Hubo un pequeño desfase ahí. Bueno, como les decía, efectivamente hay una situación compleja este momento entre México y Ecuador, pero de todas maneras, nosotros al menos en la parte operativa ya el desplazamiento de los kits técnicos y del material electoral ya se lo realizó, ya está todo en territorio mexicano, pero como le digo, es una situación que ya la deberán evaluar nuestras autoridades en función de la información que remita Cancillería y según eso se adoptarán las decisiones correspondientes. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral informará oportunamente de cualquier situación sobre este tema. El territorio nacional se cierra a 5 de la tarde. Con 12 horas de diferencia comenzarán a llegar las papeletas que están acá, que ustedes tienen el conteo y toda la cuestión. ¿Habrá cifras el propio domingo o hay un tiempo específico? No hay un tiempo específico, dependemos básicamente ya del trabajo que hagan los miembros de las juntas receptoras del voto, de cuánto demoren en hacer la contabilidad de los votos, en llenar las actas de escrutinio. De todas maneras, pues seguramente ya el día domingo, el 21, claro que sí, que ya tendremos resultados en la noche. No sabría decirle en qué porcentaje, pero definitivamente pues los esfuerzos se están haciendo para que ya la mayor cantidad de votación pueda ser, digamos, ya presentados sus resultados el mismo día de la elección o en los días siguientes. De hecho, la ley nos otorga 10 días para efectuar el escrutinio. Información, usted recomienda información, canales oficiales, CNE, página, app, y que se mantenga informado. Le comento que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa es una apatía, no tienen información, llaman al consulado, no contestan, pero como dice usted, y hay que recomendarles, hoy como tiene la tecnología, se conectan, inmediatamente tienen las preguntas que trata, pero eso sí, falta una pregunta de migrantes que siempre hemos conversado y no ingresaron algo que entre en provecho a los migrantes o en beneficio de los migrantes. Pero bueno, ese es otro tema de discusión, que dicen que esto solo beneficia al Ecuador y casi siempre a lo que hay asambleístas cuando vienen ofrecen, pero nadie tiene beneficio en el extranjero. Ingeniero Wilson Hinojosa, le quedamos muy agradecidos. Usted sabe que las puertas de este programa estarán siempre abiertas para que nos acompañe y nos dé a conocer los pormenores con mucho gusto, Fabián. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Wilson Hinojosa, que prácticamente con la apatía y la información que no se tiene
en el extranjero hay esto, pero aquí están las autoridades que nos dan pautas, nos dan información para que podamos tratar de entender la consulta a lo que se van a acercar los compatriotas. Les quiero presentar este video, lo que está prácticamente la prensa internacional opinando. Digamos, más que opinar, sacando conclusiones del problema que tenemos, porque este es un problema internacional entre México y el Ecuador. Le dejamos para ya la despedida final. Con orquesta en vivo por Ecuador, los mejores exponentes de la cumbia. Bataona Orquesta. Adquiere tus entradas en Ticket Show con el auspicio de Multieventos Internacional, Global Sonido. Versus, te ayudamos en la solución de tus problemas legales con nuestros profesionales especializados en los diferentes campos del derecho. Versus, abogados litigantes y corporativos. Contactos 2903-216 o el 0999-551-051. Avenida 10 de Agosto y Río Frío. Edificio Benalcázar 1000. Oficina 603, sexto piso. Versus, abogados litigantes y corporativos. México recurrirá a todas las instancias internacionales y también regionales para denunciar la irrupción que la policía hizo la noche del viernes en la Embajada Mexicana de Ecuador. La canciller Alicia Bárcena ha reiterado que se trató de un ataque violento y una violación flagrante a la inmunidad diplomática. Agregó la canciller que tras esta ruptura de relaciones diplomáticas, nuestra embajada en Ecuador estará cerrada de forma indefinida. Después del violento ataque perpetrado por la Policía de Ecuador a nuestra Embajada de México la noche del viernes 5 de abril. El Gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. Se espera que en un par de horas más llegue a nuestro país el personal diplomático mexicano que estaba en Quito. Por su parte, el gobierno de Ecuador ha afirmado que estaban en su derecho de entrar a la embajada mexicana para detener al que fuera presidente Jorge Glass y no temen las medidas que vaya a tomar nuestro país. El gobierno de Ecuador dio su postura sobre la incursión ocurrida en la Embajada de México en Quito el viernes por la noche. Fue la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld quien aseguró que había riesgo de fuga inminente del ex vicepresidente Jorge Glass. La embajada mexicana, a recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Pesan 2 sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. Sommerfeld dijo que el presidente López Obrador hizo comentarios que calificó como desafortunados sobre las elecciones presidenciales de Ecuador en 2023 y del asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
El sábado, Glass fue trasladado de Quito a Guayaquil, donde esperan su llegada al penal conocido como La Roca. Antes de ser enviado a esa cárcel de máxima seguridad, permaneció más de 9 horas en el edificio de la unidad de flagrancias de la capital ecuatoriana. La incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México ha causado indignación en la comunidad internacional, principalmente de Latinoamérica. Muestra de ello es que el gobierno de Nicaragua anunció que también rompió relaciones con el país sudamericano. En México, el personal diplomático y sus familias expulsadas de territorio ecuatoriano llegan en vuelos comerciales. Mientras que la Organización de Estados Americanos, la OEA, pidió que México y Ecuador resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y anticipó que pedirá una reunión del Consejo Permanente para abordar las tensiones entre ambos países. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos han respaldado, han apoyado a México a través de sus redes sociales. Presidentes como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el colombiano Gustavo Petro, Gabriel Boric en Chile y otros representantes de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana coinciden en que Ecuador violó la soberanía nacional y los acuerdos de la Convención de Viena. Los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina también se han sumado al rechazo por la invasión de Ecuador. Así están las cosas aquí en América Latina y el gobierno de Nicaragua fue más allá y este sábado anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador ante lo que ha calificado como una insólita y repudiable incursión de la policía a la Embajada de México en Quito. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también presidenta de la Comisión de Estados Latinoamericanos, lo que se conoce como la CELAC, ha convocado a los países que pertenecen a esta comunidad para que sostengan una reunión urgente mañana lunes y tocar este tema de México y Ecuador. De regreso a nuestro país, aquí en la Ciudad de México, la tarde de ayer sábado, unas 100 personas se reunieron afuera de la Embajada de Ecuador, lanzaron consignas, realizaron algunas pintas. Esto, por supuesto, no pasó a mayores. La embajada permanece resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Condenamos los actos reprobables de que agredieron a gente del cuerpo diplomático. Aquí estamos para dar la cara y para decirle al gobierno títere de Ecuador que no nos van a callar, que no nos van a intimidar, porque aquí habemos más de 100 millones de mexicanos queriendo defender nuestra patria. Ellos son los fascistas y los terroristas. La solidaridad no se coacciona. Esto, lo que acaba de ocurrir el día viernes, pues estamos en el ojo del mundo. Ecuador nuevamente en este aspecto nos hacemos conocer algo internacional, siempre algo internacional. Si no fue con, asimismo, de la embajada argentina que tuvimos, hoy con la embajada mexicana, pero el presidente, en primer lugar, nosotros es República del Ecuador, es soberano, y la decisión que tome el presidente me parece que debe ser estudiada, analizada para que haya actuado. Esperemos que esto se mejore y que vengan nuevos días. De todo esto que está pasando, lo único que queremos los ecuatorianos es trabajo. Que haya paz, tranquilidad y trabajo. Esto que resuelvan entre gobiernos, bueno, es parte de la política, pero lo que nosotros necesitamos como ecuatorianos es trabajar. Y con trabajito, pues, saldríamos adelante. Bien, agradecerle por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado, les hacemos la cordial invitación para la próxima semana, que nos acompañen en su programa que es bien ecuatorianísimo, aquí por la señal de On Radio, Fortuny TV y Equa.tv.
TV Radio. En el Control Master, mi compañero Daniel Santamaría, y en la conducción y dirección general, este es su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos muchas gracias, Dios le pague y que pues nos acompañe y cuídense mucho. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo. A propósito, tenemos una invitación desde Ontario, Canadá, para que nos conectemos. Encantado. Vamos a hacer todo lo posible para que nos den a conocer las inquietudes, lo que están pasando compatriotas en Canadá. Encontraron que todo lo que pintaban no es real y que pues hay un poco de malestar por allá. Pero no se preocupen que ya estaremos conectándonos y dándoles a conocer acá a las autoridades para que les ayuden, ¿ok? Suerte, cuídense mucho, compatriotas allá en Ontario, Canadá. Y les dejamos con este hermoso tema titulado Solo por tu amor, interpretado por la grande, mi amiga Paulina Tamayo. Disfrútelo, bye bye. Seguirte a vos que me has cautivado con tu querer.
música, teatro, cine, deportes, automovilismo, teatro, cine, es On Radio.